días, queridos hermanos, amigos. Un abrazo en esta mañana para todos ustedes y querer compartir con ustedes una palabra del Señor que está allí en el libro de Jonás, capítulo 1, verso 15, que dice: Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Le he llamado a esta palabra una segunda oportunidad. Estamos compartiendo acerca de la vida de este hombre, este profeta, que Dios lo había comisionado para que fuera a la ciudad de Nínive a decirles que Nínive iba a ser destruida de aquí a 40 días. Era lo que Jonás tenía que ir a predicar. Pero él, como veíamos, él quiso huir de la presencia del Señor, quiso huir de su llamado, de aquello que Dios le había comisionado, y bueno, y en esa desobediencia Dios se enfureció. Él quiso huir en una barca hacia una ciudad llamada Tarsis, pero allí Dios levanta una gran tempestad y bueno, todos se dan cuenta que algo extraño está pasando y que no era una casualidad esa tormenta, al tal punto que los que iban en el barco junto con Jonás empezaron a ver ¿por qué estaba sucediendo eso? Bueno, finalmente dice que echaron suerte. Cuando dice que echaron suerte es que ellos colocaban, la costumbre de aquella época, piedritas y a veces una estaba marcada en una bolsa, y el que tomaba la piedra marcada era, diríamos, el responsable o el que tenía que asumir. Y bueno, Jonás, aquí vemos otro milagro que Dios hizo que Jonás sacara esa piedra aparentemente, y allí es donde Jonás reconoce que él es el culpable de la ira de Jehová. Él le habla que él es un hombre de Dios y que Dios le había dado instrucciones, y allí es donde Jonás, bueno, les pide a ellos que lo lancen al mar. Ellos no, en un momento no quisieron, pero luego se dieron cuenta que no había más remedio y tomaron a Jonás y lo lanzaron. Y dice que apenas lo lanzaron se aquietó la tempestad. Pero en ese momento estos hombres, que eran hombres que reconocían a Dios, reconocieron el poder, la grandeza, dice que ellos ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero mientras Jonás había sido lanzado, Dios dice que había preparado un gran pez, donde estuvo Jonás 3 días en este pez, ya hasta que después vemos más adelante cómo Dios igual llevó a Jonás al destino donde él quería llevarlo. Yo a esta palabra, como dije recién, le quiero llamar una segunda oportunidad. Hay mucha gente que a veces Dios le ha dado órdenes, que a veces Dios la ha comisionado, y esas personas a veces han querido ser testarudas con Dios y no obedientes. Y es allí donde Dios ahora vemos, bueno, en este caso, la providencia, el gran amor de Dios hacia Jonás. Dios ya tenía todo preparado. Hay cosas que vemos en esta historia, en este relato de Jonás. Yo ayer también decía, Jesús reconoció la validez de este libro. No es un libro de ficción. De hecho, cuando a Jesús le pidieron que Él les diera señal acerca del poder, y Jesús le dijo: la única señal que le va a ser dada a ustedes va a ser la señal del profeta Jonás. Entonces allí en Mateo 12 Jesús le da validez a este libro. No es una ficción, no es solo algo que no haya sido una realidad, fue una realidad. Y así como Jonás estuvo 3 días en ese pez, de la misma manera Jesús estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Entonces este libro sí tiene validez, esta historia bíblica sí tiene validez, y los milagros que encontramos aquí, porque eso es el punto o una de las cosas más maravillosas, que Dios es un Dios milagroso. Vemos varios milagros en este libro, varias cosas sobrenaturales. Primero es como cuando Jonás desobedece se levanta esta gran tempestad, ¿cierto? Vemos después cómo cuando ellos echan suerte, Dios apunta que es Jonás. Cuando lanzan a Jonás, la mar se calma, la tempestad
se va. Y el otro milagro que encontramos aquí es cómo Dios ya tenía preparado este gran pez para que Jonás no muriera allí ahogado, sino que fuera guardado en ese vientre durante 3 días. Y vemos, hermanos, cómo Dios a este hombre en medio del pez, porque en el capítulo 2 vemos cuando Jonás clama al Señor y él ora y él reconoce que ha desobedecido y reconoce la grandeza de Dios y ve cómo Dios ahora le está permitiendo una segunda oportunidad para poder cumplir con su comisión, con lo que Él le había mandado a hacer. Entonces yo te quiero decir esta mañana, Dios es un Dios que siempre te va a dar oportunidades. Recuerda que la misericordia del Señor es grande para nosotros. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios que ve al hombre con misericordia. Y sobre todo si tú eres un hijo del Señor, Dios sabe que a veces tú quieres hacerlo mejor y muchas veces te equivocas y muchas veces hasta le desobedeces, pero es allí donde Dios le da al hombre una segunda oportunidad. Quisiera quedarme con esto esta mañana, que Dios es un Dios que da oportunidades, y a Jonás se la dio, y Jonás vemos más adelante que fue llevado por ese mismo pez que creemos que fue una ballena y fue lanzado a tierra y pudo llegar a Nínive a hablar lo que Dios le había dicho que tenía que hablar, a compartir el mensaje que era que Nínive iba a ser destruida. Dios, así como lo hizo con Jonás, yo creo que a muchos de ustedes Dios le está dando una segunda oportunidad para que se levanten, para que despierten. Ayer yo decía que Jonás, cuando estaba en esta tempestad, él estaba durmiendo. Y yo decía que muchos de nosotros, inclusive muchas iglesias están dormidas. Sobre todo, hermanos, en este tiempo cuando la iglesia debe estar despierta y teniendo un mensaje a este mundo que está conmocionado, que está queriendo que alguien le diga algo, y tú eres la persona que Dios quiere usar. A Jonás Dios le dio una segunda oportunidad. Dios también a ti en este tiempo te está dando una segunda oportunidad, o a lo mejor más de una segunda, para que te levantes y proclames la palabra del Señor. Que esta palabra bendiga tu vida en esta mañana, y bueno, no olvides de suscribirte a nuestro canal Iglesia Betel a las Naciones Calama, Chile. Un abrazo.